Vamos a una comunicación vía Zoom con un economista que nos ayudará a entender, a comprender un poquito los números y porcentajes que para muchos son difíciles de entender. Gustavo Marangoni, director de M&R y Asociados. Gustavo, buen día, bienvenido a la mañana del C. Hola, muy buen día, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por el tiempo. Bueno, siempre demandados ustedes, los economistas, cuando pasa esto, ¿no? Se conocen los números inflacionarios, tan lejos o tan encima de lo que se esperaba. ¿Qué se prevé? Si en junio estamos cerca de la máxima que anunciaba Guzmán, el ministro de Economía, ¿qué se prevé para lo que resta del año? Para los próximos meses, los cálculos giran alrededor de una inflación mensual un poquito por arriba de 3, un poquito por abajo de 3 según el mes, y una proyección anual que estaría entre el 45, si sos optimista, barra 50, si lo sos un poco menos. Lo cierto es que la preocupación del índice que se conoció ayer está suscitada por varias circunstancias. Primero que por lo menos en AMBA, los precios de las tarifas prácticamente no se han movido en 2 años, 7%, sabemos que no es la realidad de las provincias, pero esos precios están sujetados y aún así, junto con el dólar oficial que aumenta desde hace ya unos meses al ritmo del 1% mensual y algunos precios congelados, lo cierto es que la inflación tiene una inercia muy potente, muy poderosa, y todo eso teniendo en cuenta que hasta aquí el gasto fiscal fue más o menos controlado, pero que de aquí a las elecciones obviamente va a tener un ritmo superior. Entonces esto hace prever que la presión sobre los índices de precios pueda ser algo mayor. Así que vamos a un año de fuerte inflación con una inercia inflacionaria para el 2022. Para muchos que la verdad que los porcentajes, inflación, esto nos cuesta entenderlo, me meto en ese grupo de quienes me hablan de inflación y lo único que entiendo es que, bueno, cada día mi sueldo está más devaluado y las cosas más caras. ¿Cómo se mide ese porcentaje? Porque yo voy al súper y no veo un 3% de aumento, veo un poco más. ¿Cómo se analiza? ¿Es un promedio? ¿Cómo se saca ese número de 3,2, 3,3 de este mes? Sí, exacto, es un promedio y ahí está el problema, ¿no? Aquel viejo chiste que dice que la estadística es una herramienta que dice que si vos tenés 2 autos y yo ninguno, cada uno tenemos uno. Claro. Bueno, sirve para esta situación, porque si vos tomás el último año, vas a ver que, por ejemplo, indumentaria o alimentos aumentaron el 80%. Claro. Y como decíamos antes, tarifas a lo mejor aumentaron el 7%. Y en el medio hay quienes aumentaron 20, 25 o 40. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que con la inflación no todos aumentan lo mismo, por lo tanto no todos ganan lo mismo. Hay gente que está perdiendo. Y el que está perdiendo, ¿qué está esperando? El momento para poder recuperar lo que perdió. Claro. Esto incluye a los salarios, porque los salarios del sector formal, es decir, de aquellos que tienen un recibo, de aquellos que tienen un sindicato que los representa y negocia, esos en los últimos años vienen perdiendo. Ahora les dieron vía libre para que traten de recuperar algo. Se supone que va a suceder en los próximos meses. Los trabajadores no registrados, esos perdieron mucho más. Y siempre estamos hablando de aquellos que no perdieron todo, es decir, que no perdieron el trabajo en el contexto de pandemia. Entonces, esta situación hace que haya muchas desigualdades y que lo que los economistas llaman los precios relativos, bueno, haga que vos para hoy con tu sueldo, si antes comprabas un año atrás 100 kilos de pan, ahora a lo mejor compras 80, y eso por supuesto lo sentís en tu casa, lo siente tu familia, claro, lo sentís en tu calidad de vida. Gustavo, ¿por qué miramos al costado y vemos el 1%, el 2%, el 3%, según los países, y la Argentina parece que nunca le encuentra o no quiere encontrarle el cascabel al gato con el tema de la inflación? Bueno, es cierto que es un problema en realidad de muchísimas décadas, y salvo el interregno de la convertibilidad, donde hubo unos pocos años, 5 o 6 de inflación de 1% anual, los argentinos estamos muy lamentablemente acostumbrados a convivir con altos niveles de inflación. Y en realidad tendríamos que recordar aquella frase que dice que vos no te podés no bancar el remedio y no bancar la enfermedad. Vos alguna de las dos cosas te tenés que bancar. Sí. Si estás con un amigo que viene porque se queja de un dolor de muelas que no lo deja dormir,
vos le aconsejás que vaya al dentista. El tipo te dice, no, a mí el dentista no me gusta. Bueno, entonces no te quejes. El tema es que acá no nos gusta la inflación ni nos gustan los remedios necesarios para hacer bajar la inflación. Entonces padecemos de una enfermedad que prácticamente el mundo no padece. Y ya cuando digo el mundo, no estoy comparándonos con Noruega, Finlandia o Suecia. En la región, todos los países que están alrededor nuestro, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, todos tienen inflación en un año la que nosotros registramos en un mes. Claro, ¿y decime uno de estos remedios que pueden aliviar esta enfermedad de la inflación? Debe haber muchos, son muchas las bibliotecas también económicas que hay. Es cierto que no es uno el remedio, como en aquellas enfermedades donde a lo mejor el profesional de la salud te dice, mira, tenés que tomar esto, tenés que comer menos de esto, tenés que hacerte el estudio tal. A ver, todos sabemos una cosa, la Argentina requiere en primer lugar equilibrio presupuestario, es decir, que el gasto público y el ingreso público por lo menos estén equiparados, que vos no gastes más de lo que ingresas. Sabemos que el año pasado no se pudo por la pandemia, este año todavía es difícil, pero eso es algo que no podés demorar mucho más. Entonces, primer elemento está vinculado con esa situación. Segundo elemento, con la capacidad de generar dólares. ¿Por qué? Porque como somos una economía que se maneja en dos monedas, nosotros necesitamos generar dólares. ¿Cuál es la manera de generar dólares? Y no pedirlos prestados, porque pedirlos prestados es pan para hoy, hambre para mañana, es exportar más. Entonces, de ahí vos podés ir sacando algunas conclusiones de lo que hay que hacer. Generalmente, aquellos sectores que tienen capacidad de exportación tendrían que tener menos piedras en la mochila para poder desarrollar sus actividades, porque son los que te traen el maná, son los que te traen la gaseosa fría en el desierto. Entonces, gasto público equilibrado, facilidades para poder exportar. Por supuesto que todo esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero ya es imperativo hacerlo, porque es el principal problema que tiene la Argentina. Lo dice la gente mediante las encuestas, pero lo sabemos todos. Vos no podés organizarte. Si la inflación es del 30, 40, 50% anual, ¿cómo planificás tus gastos? ¿Cómo sabe el comerciante, el pequeño industrial, cuando dice, che, vamos a arrancar el 2021 o el 2022, ¿cuánto calculamos para sueldos? ¿Cuánto calculamos para comprar maquinaria? ¿Cuánto calculamos? Bueno, fundamental. Y el tercero es fomentar el ahorro. Y el ahorro, mira, todos te dicen, o muchos funcionarios dicen, hay que ahorrar en moneda local, el peso. Ahora, si vos haces un plazo fijo en pesos, te paga el 34% de interés, con una inflación del 45 o del 50. Lo cual pérdida. Es un mensaje contradictorio. Hace poco escuchábamos, Gustavo, que hablaban del plazo fijo UVA. Obviamente los bancos no lo ofrecen porque aparentemente es como ir dándote de intereses lo que se va dando de inflación. ¿Existe? ¿Uno puede ir al banco a solicitar ese servicio? Sí, vos podés hacerlo. Hay que recordar que ahí el plazo mínimo es de 90 días. Vos ya tenés que tomar la decisión, si podés, y si querés, porque digo si podés, porque a lo mejor vos la plata no sabés si la vas a necesitar en 35 o 40, claro. Es a 90 días, y es cierto lo que señalás. Los bancos en realidad no te dicen mucho que tienen ese tipo de préstamos. Para que vos te des una idea de los fondos depositados en plazo fijo, más del 90% están en el tradicional y el resto en las alternativas de UVA y alguno que es precancelable. Pero ¿cuál es el punto? Y vos tocás un tema neurálgico. ¿Por qué los bancos no lo promocionan tanto? Y porque el banco le dice al Banco Central, vos me estás fijando una tasa de interés activa, es decir, la que yo le cobro a mis clientes, que no es muy alta. Así que no le puedo pagar mucho. Y acá se está registrando un tema al que hay que prestarle atención. Que los bancos le están prestando cada vez más al Banco Central y al gobierno. Y esto no es bueno, porque si el depósito de la gente no va destinado a los préstamos del sector privado y va destinado tanto al Banco Central mediante las famosas LELIQs o los pases pasivos o al gobierno nacional mediante títulos del Tesoro, y los bancos empiezan a ser más dependientes de alguien que en última instancia mañana le dice, che, mira, no te puedo devolver ahora, prorrogame por 60 días más. Claro.
te hago una consulta que es para, no sé, para la señora, el señor que nos está escuchando. Siempre intentamos bajar la economía al bolsillo, que es en el primer lugar que lo sentimos. O aquellos de entre 30 y 40 que podemos tener, con suerte, conservar un trabajo y poder ahorrar 10, 15 mil pesos por mes. No creo que mucho más que eso podamos darnos el lujo. ¿Cuál es la recomendación de un contador, de un economista, de alguien que dice, bueno, esos pesitos, por poco que sean, los podés ahorrar? ¿En qué conviene? ¿Comprar $100? ¿En la realidad Bueno, el que quiere hacerse el canuto, como se dice coloquialmente, y el dólar de alguna manera le da esa seguridad de decir, yo voy y compro los $100, busco un par de medias, lo guardo ahí y espero porque a lo mejor cuando el dólar da un saltito yo recupero y gano más de lo que gano en el banco y no tengo que ir. No estoy diciendo que esto sea lo mejor, pero digo lo que mucha gente hace. Sí. Hay otros que dicen, y bueno, si yo tengo que ir al banco y me pagan menos tasa de interés y a lo mejor no tengo ganas de tema del dólar y prefiero comprar bienes de consumo, prefiero a lo mejor renovar el split o tratar de comprar un modelo de tele. ¿Por qué? Porque si estos pesos van a valer mañana mucho menos de lo que valen hoy y trato de consumir el par de zapatillas que necesito, etc. Claro. Pero este es un problema, porque para el último elemento que me faltaba mencionar de la economía, para que podamos ir mejor, es la inversión. Pero para que haya inversión tiene que haber ahorro. Claro. Los bancos existen porque no todos los que invierten tienen todo el dinero para comprar las máquinas, herramientas y locales. Entonces buscan financiación. Y las empresas argentinas no tienen prácticamente financiación porque menos de 13% del Producto Bruto de la Argentina está destinado al crédito, cuando en todos los países que nos rodean esos porcentajes son 3, 4, 5, 6 veces más grandes. Es decir, vos para crecer necesitas crédito. Sí. Y la palabra crédito viene del latín credere, y vos para necesitar crédito necesitas creer que si ahorrás en tu moneda vas a estar más o menos tranquilo, no vas a perder y nadie te va a dar un manotazo. Gustavo, usted recién decía que el dólar viene aumentando el 1% mensual, se ve pisado por el gobierno con una inflación de alrededor del 3.2, 3.3, como estamos viendo por ahora mensualmente. ¿Esto es de temer? ¿Es posible que haya un salto devaluatorio en el corto plazo? Hasta las elecciones te diría que no. Después, habrá que ver. Porque volvemos a lo mismo, no es natural que vos hagas que una variable tan importante de la economía y que te genera los dólares, la tengas pisada tanto tiempo, porque, viste, la economía no tiene tanto misterio, precio y cantidad. Entonces, vos tenés que ver de qué manera lográs que haya una mayor abundancia. ¿Dónde? En el Banco Central tiene que haber mayor abundancia de dólares. Porque vos sos hoy un importador, vos tenés una fábrica de lo que sea y querés comprar afuera arandelas que no se hacen acá. Tenés que ir al Banco Central y le decís, yo necesito que me des $100.000 para comprar arandelas. Te dice, no, mirá, como el precio está controlado del dólar y hay pocos, entonces te dicen, te doy 30.000 ahora o te doy los 100.000, pero dentro de 2 meses. Sí. Eso empieza a perjudicar la actividad económica. Entonces, si ese dólar económico, a ver, hay un dólar, el dólar mayorito oficial está a 100 pesos. Si yo les digo a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Comprar dólar de 100 pesos o de 170? Ustedes me responderían, con todo criterio, dame el de 100. Bueno, pero ahí viene lo de precio y cantidad. Como la cantidad, como el precio está bajo, digamos, la cantidad de gente que lo demanda es mucha. Entonces no lo puede satisfacer. Nosotros tenemos que lograr que el Banco Central vuelva a tener muchos dólares. Entre otros motivos, es algo que también te está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, porque te dice, che, vos ya pateaste la deuda con los inversores privados y ahora querés patear la deuda conmigo. Contame una cosita, Argentina, ¿cómo vas a juntar los dólares para pagarme dentro de unos años? ¿Qué es lo que le preguntaría a cualquiera de ustedes? Bueno, a un amigo al que le prestaste plata, no te la devuelve y te dice, dame 2 meses más. Y vos decís, fenómeno, conseguiste un laburo nuevo, se murió una tía tuya que tenía unos mangos extra. No sé, ¿qué haces? Bueno, no, mirá. Hay una contradicción, Gustavo, entre eso y, por ejemplo, cerrar las exportaciones de carne, ¿no? Más allá del consumo interno.
absolutamente, es un error muy importante como señal, es un error muy importante porque hemos llegado en los últimos tiempos a exportar casi 1 millón de toneladas con posibilidades de aumentar 300 o 400.000 toneladas más. Ahora, el mensaje de querer arreglar a las patadas, digamos, el tema de la carne termina en última instancia siendo una mala solución, porque te desincentiva a una actividad que además ocupa mucha mano de obra, porque a diferencia de otras industrias donde vos podés reemplazar a las personas por máquinas, en un frigorífico el trabajo, la despostada, se hace a mano, la hace personas que tienen que estar entrenadas en el uso de los cuchillos para no arruinarte un lomo, es decir, es una actividad que ocupa mano de obra. Entonces, y te genera los dólares que necesitas y además beneficia obviamente a los otros integrantes de la cadena hacia atrás, es decir, al productor agropecuario, etc. Entonces, me parece que allí se toman esas medidas que, vuelvo a repetir el concepto, es pan para hoy y hambre para mañana, y ni siquiera para hoy. Entonces, el punto ahí es que hay que ser muy cuidadosos en los mensajes que se envían. Gustavo, la verdad, un placer. Creo que estamos disfrutando de escucharte, de comprender un montón de cosas, de la manera didáctica y fácil de comprender que nos has explicado un poco de todo, ¿no? Hemos pasado por todos los temas de la economía argentina. Muchísimas gracias por este tiempo y ojalá podamos volver a tener este contacto con mejores noticias inflacionarias en algún otro mes. Que tengas un gran día. A disposición y que tengan un buen fin de semana. Gracias, bueno. Muchas gracias. Ahí charlamos con Gustavo Marangoni, director de Marangoni Rodríguez y Asociados. Le avisamos que es una nota para verla en la página de Canal. Sin duda, esta página esta nota para cortarla, véanla porque queda clarísimo, creo, cómo analiza todos los puntos, cómo pasa por el bolsillo de los trabajadores, cómo pasa a la economía macro, que también tenemos que entender. La verdad, un placer, una gran nota. Marangoni, hay que aclarar, no es un opositor al peronismo, es un dirigente muy ligado al peronismo, fue funcionario director del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Sciol.